El motor Acer C27 es un motor de múltiples aplicaciones. Cuenta con un sistema de combustible de inyección directa. Tiene 12 cilindros dispuestos en B, de tal manera que los cilindros impares están del lado izquierdo y los cilindros pares del lado derecho. Cuenta con dos válvulas de transmisión y dos válvulas de escape por cada cilindro. Tiene una relación de compresión de 15:1, un desplazamiento de 27 litros, un diámetro de camisa de 137,2 milímetros y una carrera a 152,4 milímetros. Este motor tiene sentido de giro estándar, es decir, trae las manecillas del reloj visto desde la volante. Motor de arranque. El motor Acer C27 utiliza un motor de arranque eléctrico que funciona con 24 voltios de corriente directa cuando le llega la alimentación al solenoide de arranque. Turbocompresor. El motor Acer C27 utiliza un turbocompresor dispuesto a cada lado del motor. Su función es suministrar la cantidad y la calidad de aire requerida por cada cilindro para la combustión. Filtros de aceite. El motor Acer C27 utiliza dos filtros de aceite y son los encargados de limpiar el aceite antes que ingrese a los pasajes internos en el bloque del motor. Sensor de presión de aceite del motor. El sensor de presión de aceite del motor Acer C27 es análogo, activo. Para su funcionamiento, necesita una alimentación de 5 voltios de corriente directa y la señal que produce es análoga en un valor que va de 0.2 hasta 4.8 voltios de corriente directa. Su función es monitorear la presión de aceite del motor en todo momento. Sensor de velocidad y tiempo primario. El sensor de velocidad y tiempo primario del motor Acer C27 es análogo, pasivo. Para su funcionamiento no necesita alimentación. La señal que produce es una señal de frecuencia y es la referencia para medir la velocidad y tiempo del motor. Además, esta señal la utiliza el SM del motor como referencia para la calibración de sincronización. Alternador. El alternador de carga que utiliza el motor Acer C27 convierte energía mecánica en energía eléctrica. Produce un voltaje alterno que luego se rectifica. La energía producida se utiliza para recargar las baterías del equipo y para suministrar la corriente a la máquina cuando está en operación. Sensor de velocidad y tiempo secundario. El sensor de velocidad y tiempo secundario del motor Acer C27 es análogo, pasivo. No necesita alimentación para producir su señal. La señal que produce es una señal de frecuencia y es la referencia para medir la velocidad y el tiempo del motor. Además, esta señal es utilizada para determinar el tiempo durante el arranque. Esta señal también se utiliza para identificar la posición del punto muerto superior de compresión del cilindro número 1. Módulo de control electrónico. El módulo de control electrónico del motor Acer C27 es del tipo A4E4. Para su funcionamiento, necesita ser alimentado para poder energizar los dispositivos de entrada, de los cuales recibirá la información para controlar el tiempo del suministro de combustible a través de los solenoides de los inyectores. Tiene dos conectores, uno de 70 pines, J1P1, y otro de 120 pines, J2P2, y tiene la capacidad de comunicarse con otros SM por medio de enlaces de datos. Filtros secundarios de combustible. El motor Acer C27 utiliza filtros de combustible y son los encargados de limpiar el combustible. A la salida del tanque encontramos el filtro primario con separador de agua de 10 micrones para proteger la bomba de transferencia de combustible. Luego tenemos el filtro secundario de 4 micrones para limpiar el combustible antes que llegue a los inyectores. Interruptor de presión diferencial de combustible. El interruptor de presión diferencial de combustible del motor Acer C27 es normalmente cerrado. Compara la presión de entrada y de salida de combustible del filtro para determinar la restricción del filtro. Sensor de temperatura de combustible. El sensor de temperatura de combustible del motor Acer C27 es análogo. Produce una señal de referencia para el módulo de control electrónico. Sensor de presión de combustible del motor.
El sensor de presión de combustible del motor Acer C27 es análogo y activo. Para su funcionamiento, necesita una alimentación de 5 voltios de corriente directa, y la señal que produce es análoga en un valor que va de 0.2 hasta 4.8 voltios. Su función es monitorear la presión de combustible del motor en todo momento. Sensor de temperatura de refrigerante. El sensor de temperatura de refrigerante del motor Acer C27 es análogo, pasivo. Produce una señal de referencia para el módulo de control electrónico de las condiciones de temperatura del refrigerante en la operación del motor. Sensor de presión de entrada al manifold izquierdo. El sensor de presión de entrada al manifold del motor Acer C27 es análogo, activo. Para su funcionamiento requiere una alimentación de 5 voltios. La señal que produce es análoga en un valor que va de 0.2 hasta 4.8 voltios. Su función es monitorear la presión de entrada de aire del motor en todo momento. Sensor de temperatura de aire al manifold. El sensor de temperatura de aire de entrada al manifold del motor Acer C27 es análogo, pasivo. Produce una señal de referencia para el módulo de control electrónico de las condiciones de temperatura del aire que ingresa al manifold de admisión. Sensor de presión de entrada al manifold derecho. El sensor de presión de entrada de aire al manifold derecho del motor Acer C27 es análogo, activo. Para su funcionamiento necesita una alimentación de 5 voltios de corriente directa, y la señal que produce es análoga en un valor que va de 0.2 hasta 4.8 voltios. Su función es monitorear la presión de entrada de aire al manifold. El SM compara las señales de los sensores de entrada izquierdo y derecho para determinar la presión de refuerzo. Sensor de presión atmosférica. El sensor de presión atmosférica del motor C27 es análogo, activo. Trabaja con una alimentación de 5 voltios de corriente directa, y la señal que produce es análoga. A nivel del mar, esta señal corresponde a 4.3 voltios, correspondiente a una presión de 14.7 psi. Junto con la señal del sensor de presión de entrada de aire al turbo, determina la recepción de los filtros de aire. El SM también compara esta señal con las señales de los sensores de entrada del manifold izquierdo y derecho para determinar la presión de refuerzo y la relación aire-combustible. Arnés de conexión de solenoides. Hay dos arnés que llevan la conexión eléctrica para la alimentación de las bobinas de los inyectores, ubicados en la culata izquierda y derecha. Bomba de transferencia de combustible. La bomba de transferencia del motor Acer C27 está ubicada en la parte trasera superior del motor. Toma el combustible del filtro primario y separador de agua. Es una bomba de engranajes y envía el combustible hacia los filtros secundarios de combustible. Regulador de presión de combustible. El regulador de presión de combustible es el componente encargado de mantener la presión en el sistema de combustible en al menos 80 psi. En este regulador se encuentran las conexiones de combustible que no es utilizado por las culatas izquierda y derecha, y de aquí lo dirige a la línea de retorno del tanque de combustible.